Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que va mucho, pero mucho más allá del fútbol. Vamos a desgranar, basándonos en nuestros materiales de origen, el relato del Fútbol Club Barcelona durante la dictadura de Franco. Una historia que, como veremos enseguida, empieza de una forma realmente brutal. Vamos, que para que nos hagamos una idea, la fuente arranca con una contundencia que ya marca el tono de todo lo que viene después. Una frase que te deja helado. Para entender de dónde viene toda esta narrativa, hay que ir al principio de todo, al evento que el texto señala como el verdadero punto de partida, el kilómetro cero de esta historia, la ejecución de su presidente. Y claro, ¿quién era Josep Sunyol y Garriga? Pues aquí está la clave de todo. No era solo el presidente del Barça. Ojo, era mucho más. Era diputado de Esquerra Republicana, un partido de izquierdas, y un conocido defensor de la identidad y la cultura catalanas. Así que, según este relato, la razón de su ejecución sin juicio el 6 de agosto de 1936 fue precisamente su identidad política. Este hecho es la piedra angular sobre la que se construye todo lo demás. Para que se entienda la dimensión de esto, la propia fuente lanza una pregunta al aire, una pregunta que da que pensar, ¿eh? ¿Cuántos grandes clubes europeos pueden decir que el Estado les fusiló a su presidente? Es que, claro, esto subraya que no hablamos de una anécdota deportiva. Esto es política y de la más dura. Bueno, y tras este mazazo inicial, la narración nos lleva a otra fase. Una fase de intervención directa del régimen. Un esfuerzo, deliberado y sistemático por anular la identidad del club. Y fijaos que esta intervención no fue nada sutil. Fue un proceso paso a paso. Primero, el nombre. Se acabó el Fútbol Club Barcelona, ahora era Club de Fútbol Barcelona, en castellano. Segundo, el escudo, que también se retoca para eliminar las 4 barras de la bandera catalana. Tercero, el idioma. Se prohíbe el catalán en el estadio. Y cuarto, se le obliga a renunciar a su identidad cultural. Una anulación en toda regla. La verdad es que esta frase, que recoge el material de origen, lo resume a la perfección. El mensaje era cristalino. Puedes existir, sí, pero solo si dejas de ser quien eres. Vale, y ahora vamos al estadio, al campo. Porque según este relato, el propio estadio se convierte en un lugar con un doble significado, casi esquizofrénico durante la dictadura. Esta imagen lo explica genial, es que es una dualidad total. Por un lado, el estadio era un refugio, era de los pocos sitios donde, aunque fueran susurros, se podía oír hablar en catalán. Pero a la vez era una especie de cárcel simbólica. ¿Por qué? Porque tenías a la policía en las gradas, pancartas censuradas, una vigilancia del Estado que no te quitaba ojo. Y aquí está el meollo de la cuestión, la falta de libertad. El texto lo deja muy claro. El club no era libre, para nada. Los presidentes no se elegían, venían impuestos por el régimen. El Barça, en definitiva, funcionaba como lo que la fuente define como una institución intervenida. Y bueno, llegamos ahora a la parte, digamos, más controvertida del argumento de la fuente. Es muy importante que quede claro que lo que vamos a ver a continuación es la presentación directa de las comparaciones que hace el texto para construir su narrativa de contraste, ¿de acuerdo? A ver, esta línea de tiempo presenta tal cual los datos clave que usa la fuente para sostener esa idea de un trato desigual. En el 43 se habla de esa supuesta intimidación a los jugadores del Barcelona. 10 años después, en el 53, se pone el foco en el fichaje de Di Stéfano. Y en el 55 se menciona un préstamo del Estado para que el club rival ampliase su estadio. La idea es que la propia secuencia de los hechos, puesta así una detrás de otra, ya transmite el argumento del texto. Y con esto llegamos ya a la conclusión de esta narrativa. Una conclusión que conecta a la historia del club con una lucha que va mucho más allá del fútbol y que sigue muy viva en España, la batalla por la memoria histórica. Y aquí la fuente hace una distinción que considera fundamental. Sostiene que recordar todo esto no es victimismo, no es usar la historia como una excusa para quejarse de un resultado deportivo, no. Lo plantea como un ejercicio de memoria democrática, es decir, el acto de no olvidar quién te persiguió y, sobre todo, entender por qué lo hizo. Y para que esta idea no se quede en algo abstracto, la fuente pone sobre la mesa una cifra, un número muy concreto, 2382. Y claro, ese número no es al azar. ¿Qué es? Pues es el número de fosas comunes conocidas de la guerra civil y la dictadura que hay en España, con decenas de miles de cuerpos que todavía, a día de hoy, están sin identificar. El texto sitúa la historia del Barça dentro de este enorme y trágico mapa de memoria pendiente que tiene el país. Y así se cierra este análisis, con esta pregunta final que se extrae directamente del texto. Una pregunta que busca precisamente eso, dejarnos pensando en esa conexión, a veces inseparable, entre el deporte, la política y la identidad. En esta historia, ¿fue el fútbol alguna vez solo un juego?